Lo que empezó como celebración casi termina en tragedia en Medellín. Una de las llamadas Candelas del Diablo generó una explosión cuyas llamas alcanzaron casi los 30 metros de altura. Andrés Noreña, ¿en qué consisten estas celebraciones y cuál fue el saldo de esta irresponsable forma de celebrar? Televidentes, pues este tipo de manifestaciones están generalmente relacionadas con el uso de la pólvora, y es que a través de elementos que son de combustión, como por ejemplo la parafina utilizada para hacer las velas, en este caso las llamas y también el agua, generan una llamarada. Lo que pasa en este caso particular es que aquí fue a gran escala. Vamos a observar justamente los elementos que utilizaron. Muy bien, estimados amigos del canal Gran Voz. Esto que ustedes están viendo acá es un experimento que nadie debe intentar realizar en sus casas. Yo estoy familiarizado con eso porque en la Medellín de hace más de 20 años ya se efectuaba esto, pero no con una caneca como la que está mostrando ahí, sino con tapitas de gaseosa. En todo caso, en una ocasión me tocó ver un accidente como una llamarada de esas, a pesar de ser en la tapa, subió hacia arriba y casi que va al muchacho que lo hizo en ese tiempo, le decían Mico. No sé ahora cómo estará, pero espero que se encuentre bien. En todo caso, eso se realiza en estas ocasiones. Hoy en Colombia se está celebrando la Noche de las Velitas y nosotros queremos que ustedes vean de la causa al efecto que pasa cuando una tradición, nosotros no entendemos su significado, pero a qué puntos puede llevar a la gente cuando realmente ciega respecto a la realidad de lo que significan estas cosas. Pero acabemos de ver qué es lo que dice el artículo. Esto pasó hace un año en Colombia y lo reportó el canal Caracol. Una caneca, ustedes ven, más o menos de 1,10 m con soportes en la parte inferior y en la parte superior, y además adentro nos encontramos con otro elemento de combustión. Por lo menos estos son los recipientes donde van los aceites o el aceite vegetal que comúnmente se utiliza en las viviendas. Esto también fue utilizado, y de ahí un poco la respuesta al por qué esta explosión pues generó una onda y un hongo de por lo menos 30 metros de altura. 2 personas se observan en los videos montados en redes sociales, por lo menos habrían resultado heridas, aunque las autoridades no tienen aún un reporte oficial de lo sucedido. Previo a la explosión, primero hubo pólvora. Segundos después, la combustión de la parafina, el fuego y el agua generaron este estallido. El hongo de la explosión alcanzó por lo menos 30 metros de altura. Nosotros conocíamos la práctica usando tapillas de gaseosa, lo hacían a esa pequeña escala. Nunca habíamos observado un caldero de ese tamaño, realmente se sale de proporciones. Desde este otro ángulo alcanza a notarse que la onda expansiva afectó a por lo menos 2 personas. La denuncia llega precisamente a la Secretaría a través de las redes sociales. Se están haciendo ya todas las averiguaciones correspondientes para determinar quién pudo precisamente estar detrás de esta triste práctica. Ni siquiera la lluvia pudo borrar los rastros que dejó esta candelada del diablo y el contraste que generó en la arenilla de la cancha ubicada aquí en el barrio de la América durante la celebración del Día de las Velitas. Ya lo maluco es cuando la gente se pasa y crean problemas a los vecinos, dañan las cosas. Según las autoridades, del día en el que se registró la celebración, no hubo reporte de lesionados en la zona. Muy bien, una tragedia de esas es el resultado de la creencia infundada en tradiciones que, aunque son bonitas, no se calcula la consecuencia de por qué es que se observan. Entonces eso es lo que sucede. Pero no vamos a hablar de la Noche de las Velitas, sino lo que es la Inmaculada Concepción. Esa luz que ustedes ven en las velitas del 7 y 8 de diciembre está representando la pureza de María. ¿De dónde viene esta festividad? Viene del 8 de diciembre del año 1854. Había un papa y este señor lo que hizo fue que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción.
¿Qué significa este dogma? Este dogma sostiene que María, la Madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Entonces esto nos va a llevar a otro tema, que es el asunto del significado del pecado original y si realmente nosotros nacemos pecadores o nos hacemos pecadores. Eso es una buena inquietud y te lo dejo para que en los comentarios debatamos sobre eso. ¿Somos pecadores porque nacemos o somos pecadores porque nos hacemos pecadores? Ahora lo otro es sobre la Inmaculada Concepción, que básicamente es lo que estamos tomando en este momento. María fue concebida sin pecado. ¿Qué significa que haya sido concebida sin pecado original? Según este dogma, fue preservada por una gracia especial para cumplir su papel como portadora del Salvador. Entonces, según este dogma, como portadora del Salvador, ella no podía tener ninguna clase de pecado, es decir, no había pecado en ella, no había una naturaleza pecaminosa. La pureza de ella fue una gracia innata de Dios que hizo, o que Dios colocó en ella, que hizo que nunca hubiera pecado. Pero si María nunca pecó, nunca necesitó un Salvador entonces. Sin embargo, en el libro de Lucas capítulo 1, ella misma declara a partir del versículo 46, cuando hizo su visita a Elizabeth: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, ella reconoció que necesitaba un Salvador. Y si sabía que necesitaba un Salvador es porque comprendía que era pecadora. Esto para la Iglesia Católica puede sonar una herejía, pero básicamente estamos citando la Biblia, que es el fundamento de la verdad. Porque ha mirado, sigue diciendo en el versículo 48, la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Una mujer virtuosa, una mujer que recibió la bendición de Dios y precisamente que fue escogida para esta obra como al Salvador del mundo. Pero entonces el Salvador es uno que la palabra de Dios declara que quita el pecado del mundo. Ustedes lo leen en el libro de Juan capítulo 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era un ser sin pecado, él es un ser sin pecado, pero la Biblia declara que esta atribución le pertenece a él, no a María, porque ella misma declara que necesitaba Salvador. El dogma de la Inmaculada Concepción está muy relacionado con la doctrina del pecado original, que lo vamos a ver en otro episodio, y que tiene sus raíces en las enseñanzas de San Agustín de Hipona. Según esta doctrina, que luego miraremos, el pecado es una condición heredada de Adán, es una inclinación innata hacia el mal que nos afecta a todos y que no puede ser resistida por ningún ser humano. La lucha contra el pecado es un tema central en la vida de todos los creyentes, pero entonces el asunto de que la luz del 7 de diciembre y el 8 representa a María no tiene ningún fundamento bíblico. Jesús dijo en el libro de Juan vamos a leer el libro de Juan capítulo 8, si no estoy mal: yo soy la luz del mundo. Y en el mismo libro de Juan capítulo 1 se nos dice acerca de Jesús que Él era la luz que venía a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Entonces, en estas declaraciones de la Biblia encontramos precisamente que la luz representa a Cristo, que María reconoció que necesitaba un Salvador. Por lo tanto, la doctrina de la Inmaculada Concepción no tiene fundamento bíblico en el sentido de que ella fue concebida sin pecado. ¿Qué significa que ella haya sido concebida sin pecado según esta declaración de Agustín? Significa que ella, en su concepción, que luego vamos a mirar en el pecado original para entender eso, no hubo concupiscencia, es decir, los papás de María no tuvieron concupiscencia, es decir, no hubo un deseo sexual malo, por decirlo así, para la concepción de María, y ella fue dotada de una naturaleza que no tenía nada de pecado, es decir, no podía pecar, según esa declaración.
era una persona infalible, según esa declaración, y que por eso Dios la preparó así para dar a la luz al Salvador del mundo. Pero si los papás de ella la concibieron sin pecado, quiere decir que ellos tampoco podrían haber tenido pecado, porque ¿cómo iban a hacer ellos para concebirla si por su genética ella no podía traer? Es decir, no traía la genética entonces de sus padres. Y si no traía la genética de sus padres, entonces ¿de quién? La Biblia enseña que Jesús fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Tenía una madre, pero no tenía un padre terrenal, en el sentido de que no fue un ser humano, un varón el que lo concibió. Pero entonces en el caso de María, entonces ella tendría que haber sido concebida por origen divino, pero la Biblia nunca declara eso, sino simplemente que Dios la escogió para que a través de ella pudiera venir el Salvador. Y esto nos va a llevar a otra cosa, y es en cuanto a la naturaleza de Cristo. Bueno amigos, espero que no se vayan a quemar las pestañas este 7 y 8 de diciembre, que meditemos en estas cosas y sigan el siguiente capítulo, porque vamos a hablar sobre el pecado original. No se lo pierdan, suscríbanse, y si les gusta, les invitamos a que compartan para que el algoritmo crezca y muchas más personas puedan interesarse en estos estudios y en estos fundamentos de la palabra de Dios que nos enseña. La verdad nos hará libres.